Hoy vamos a ver lo que es un poco de los dispositivos periféricos, tanto de entrada y de salida del CPU. ¿Sí se visualiza la pantalla? Y listen. Ya. Como les estaba diciendo, vamos a ver lo que son los dispositivos de entrada y de salida de datos. Dentro de los cuales encontramos que son teclado, ratón, mouse, pantalla táctil, impresoras, plotter, escáner, tabletas gráficas, cámaras web, micrófonos, altavoces y cámaras de video y digital. Vamos a ver o analizar un poco lo que es el software. El software es conocido como un soporte lógico de un sistema informático, el cual permite realizar un conjunto de operaciones lógicas para efectuar una tarea específica dentro del CPU. Estas operaciones lógicas siempre va a estar compuesto por un sistema binario de ceros y unos. Eso es lo que hace el software dentro de nuestra computadora. El jugador es aquel elemento físico o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático. Estas son las partes físicas del sistema operativo, las cuales son componentes eléctricos y electrónicos, algunos son electromecánicos, como son los discos duros, en sí son elementos físicos que conforman el CPU. El teclado. El teclado es un dispositivo de entrada a través del cual se puede hacer o llegar a órdenes de información. Estas informaciones alfanumérica. Alfanumérica quiere decir números y letras del alfabeto. Así, mediante una introducción de datos y comandos en los programas. Todo teclado tiene su diferente alfabeto. Nosotros manejamos lo que es el alfabeto latino. En otros países podemos encontrar lo que son caracteres chinos, hebreos, japoneses, árabes, o también para las personas que tienen alguna discapacidad física también está adaptado estos tipos de teclados. Los diseños de teclados son cada vez más variados. Encontramos inalámbricos, anatómicos, con energía solar, plegables, enrollables, virtuales, etc. Estas son todas las formas que podemos encontrar en un teclado. El ratón sí es un dispositivo señalador que sirve para controlar el movimiento del cursor, que permite seleccionar o desplazar diferentes objetos dentro de nuestra pantalla del computador, que se le conoce como escritorio. A su vez también permite abrir carpetas, menús, programas y ventanas de diálogo que se encuentra dentro de nuestro escritorio. Algunos teclados están compuestos de 1 o a 4 botones, dependiendo de las distintas funciones que queramos utilizar. La rueda o bola de desplazamiento, como su nombre lo dice, sirve para desplazar mediante un movimiento los documentos que estamos analizando. La tecnología más usada para el desplazamiento del cursor es mediante la LED infrarrojo. Todos nuestros ratones manejan esta modalidad mediante un LED infrarrojo, aunque
existen otros tipos de ratones que se basan en tecnologías láser y trackball. Puede estar conectado al ordenador por medio de un cable, por radiofrecuencia, mediante Bluetooth o por infrarrojos. Esas son todas las modalidades que podemos conectar y manejar lo que son nuestros ratones. El monitor. El monitor es conocido como un periférico de salida, el cual permite al usuario visualizar la información resultante del proceso del CPU de una manera inmediata y con una nitidez dependiendo del tipo de monitor. La información aparece en forma de textos, gráficos, imágenes, animaciones y videos. Toda esa información que nosotros vamos observando, que son imágenes, textos, animaciones y videos, son información que mantiene un código binario de ceros y unos en base a la visualización que estamos mirando dentro de nuestro escritorio. Este ordenador es conectado a través de una tarjeta de video. Los monitores existen de muchos tipos, pero en la actualidad los más utilizados son los LCD, que es de cristal líquido, y los LED, que son de retroalimentados por diodos LED. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor parte de monitores que tenemos en nuestro hogar, o a su vez televisiones, manejan esto que se conoce como retroiluminación por diodos LED, que en base al sistema de encendido y apagado de los diodos, se genera una información. Esa información se modifica en una visualización del escritorio, o una película, o una imagen, o lo que estemos visualizando dentro de nuestro monitor. Las pantallas táctiles también son conocidos como periféricos de entrada y de salida, que permiten tanto visualizar como introducir la información y generar movimientos. Estos tipos de pantallas generalmente son formadas por superposición. Superposición de una lámina transparente sensible al tacto sobre un monitor. ¿Qué viene a ser superposición? Que vamos a tocar esa pantalla para generar un movimiento. Eso es superposición. Aunque también las hay que emplean ondas acústicas o infrarrojas para detectar el movimiento sobre el monitor. Estas ondas acústicas o infrarrojas son las que utilizan los celulares que tenemos ahora que en esta generación, que ya son con Android 10 o 11.0, tienen este tipo de información de ondas acústicas o infrarrojas para detectar cualquier movimiento y desplazar. Más o menos esas mismas funciones del celular tiene estas pantallas táctiles, que es una ayuda para las personas con alguna discapacidad. La impresora son dispositivos que permiten imprimir caracteres uno a uno. ¿Qué quiere decir uno a uno? ¿Qué quiere decir dato o letra por letra? Por ejemplo, esta palabra 1, para imprimir primero la U, después la N y después la O. Eso es caracteres uno a uno. Por lo que es mucho más lenta que la impresora láser. Esta a chorro de tinta. Bueno, ahora ya no hay mucho de estas impresoras a chorro de tinta, la mayor parte hay láser, que se utiliza gracias a un cabezal constituido por el número muy elevado de pequeños de inyectores. Estas producen finos chorros de tinta que llegan hasta el papel formando los distintos caracteres. Hoy en día, estos tipos de impresoras a chorros, la mayoría disponen de cartuchos de tinta con los colores básicos, que son los colores primarios, que es rojo, azul, amarillo, verde y negro.
permitiendo realizar una impresora con alta gama de colores, porque se genera lo que es una mezcla de colores en base a la necesidad de nuestra impresión. La impresora láser. Esta impresora imprime líneas completas de caracteres a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que va a imprimir toda la oración, todas las oraciones que tengamos. Por ejemplo, imprimir líneas completas de caracteres a la vez. Esa es nuestra oración. Entonces, nuestra impresora láser va a imprimir todo completo, toda esa información completa. No es como la anterior que iba carácter por carácter. Y suelen tener una alta velocidad de impresión, el cual es medido en ppm, que son páginas por minuto. Esa es la medición de la impresión de estas impresoras láser. Estos tipos de impresoras utilizan una tecnología similar a la de las fotocopiadoras, las cuales consiguen una impresión mediante un polvo denominado tóner que está contenido en un cartucho. Entonces, las fotocopiadoras y las impresoras láser tienen las mismas características en la manera de imprimir. Si estas impresoras láser son de color, tendrán, como les digo, los colores primarios del tóner, que son negro, magenta, amarillo y cian. Y adicional los otros colores más que contienen estas impresoras láser. Un plotter. El plotter es en sí un dispositivo de salida de gran formato y sirve para plasmar la información procesada del ordenador en un papel de gran tamaño. Funciona igual a una impresora de chorro de tinta. La diferencia es que esta emplea grandes rollos de papel en lugares de hojas sueltas. Y puede tener hasta 12 cartuchos de diferentes colores para generar toda la información necesaria, que puede ser de un plano, de una pancarta o un afiche también. Se manejan estos plotters para que quede lo más claro posible. Por eso lleva hasta 12 cartuchos de diferentes colores. Un escáner. El escáner también se conoce como un dispositivo de entrada que convierte imágenes de cualquier tipo en información digital, comprensible por el ordenador. Con este escáner se puede digitalizar documentos que pueden ser textos, fotografías, dibujos, etc. A su vez, estos archivos digitales obtenidos pueden ser procesados por el ordenador para modificar los textos, como son retocar imágenes o utilizarlos para crear nuevos documentos. Eso es lo que hace un escáner. Tableta gráfica. Estas tabletas gráficas son sumamente utilizadas lo que es en el diseño gráfico, para el diseño industrial también, lo que son en el diseño de planos. Son periféricos de entrada, el cual convierte, como les dije, los trazos dibujados o escritos a mano en archivos digitales. Justamente sirve principalmente para crear dibujos, aunque también se puede emplear para introducir una firma. Justamente las firmas digitales se basan en este tipo de tabletas gráficas. Entonces uno se realiza la firma normalmente y esta firma es convertida en un sistema binario de ceros y unos, en donde no se identifica
a nosotros. En base a sus ceros y unos, ahí se encuentran sus números, sus nombres. También se encuentra su número de cédula y en algunas su residencia. Esto es lo que se hace con la firma electrónica o también conocida como tokens. Junto con un programa especial para digitalizar textos manuscritos. También sirve esta tipográfica sirve para digitalizar lo que son manuscritos. La superficie de este tipo de tabletas gráficas es sensible a la presión, e igual que las pantallas táctiles. Pero en este caso, la sensibilidad es mayor. ¿Por qué? Porque la tableta gráfica puede discernir entre trazos suaves y uno hecho con mayor presión. ¿Para qué tiene estabilidad esta tableta gráfica? De discernir entre trazos suaves. Se utiliza lo que es como les digo, para diseño gráfico y el diseño de ilustraciones o dibujos, en el cual un pintor genera trazos suaves cuando está haciendo el bosquejo de su dibujo y trazos con mayor presión cuando ya está dando un poco de color al dibujo. Eso es lo que hacen estas tabletas gráficas. Una cámara web. Las cámaras web en sí son dispositivos de entrada, también llamados webcam. En realidad no es más que una cámara digital conectada a un ordenador. Como un software en el cual permite capturar de 15 a 30 imágenes por segundo. O a su vez también visualizar videos. O grabar también la información. Entonces ustedes, por ejemplo, cuando entran a sitios web, muchas veces hay unos sitios en los cuales a ustedes les están grabando y no se dan cuenta porque estos dispositivos, sí, se manda un cierto código de programación, permite grabar a otras personas sin que ellas se den cuenta que la cámara está encendida. Justamente si ustedes tienen cámaras web en sus portátiles o en su computadora personal o en su celular, van a ver que se va a encender un foco LED. Ese foco LED siempre no se puede apagarlo, ¿no? Si se le manda ese código de programación. Lo que se puede es atenuarlo ese foco LED. ¿Qué quiere decir atenuarlo? Bajarle un poco la intensidad. El cual permite que las personas no sientan que les están grabando. Por eso siempre es indispensable, cuando se utiliza estos tipos de dispositivos de cámara web, verificar los sitios a donde se ingresa y tener bloqueado el sistema de permitir grabaciones de cámaras web dentro de los navegadores de Internet. La mayoría de las cámaras web, como les digo, tienen unos sensores y lentes que permiten obtener imágenes de baja calidad. Ahora justamente ya existen cámaras web que obtienen imágenes de alta calidad que son HD, justamente entre 4K y 8K, pero también, como les digo, hay modelos de mayor definición. Dentro de seguridad informática, como les digo, estas cámaras web sirven para grabar a la persona y obtener información que pueda dañar a esta misma persona que está siendo grabada. Por eso es esta recomendación cuando se utiliza lo que son estos dispositivos de cámaras web. El micrófono. El micrófono es un dispositivo de entrada para registrar voz y sonido. Un micrófono convierte estas ondas sonoras que se impulsan eléctricamente al ordenador. Los procesos para convertirlos en información digital con el software adecuado, el micrófono puede servir para dictar textos, grabar voces y sonidos, introducir comandos, conversar onlinemente, etc. Estos micrófonos permiten
como dice aquí mismo, transformar el sonido en datos binarios y a su vez esos datos binarios transformar otra vez en sonido para el emisor. Justamente ustedes en la materia de audio y video van a observar esto, cómo se hace esta transformación. La transformación de ondas sonoras a una onda cuadrada y después a otra onda senoidal de ondas sonoras, que ya está sin ruido. Eso es lo que justamente hace un micrófono. Que un poco más ustedes van a ver en audio y video lo que es la amplificación de estos tipos de micrófonos. Los altavoces. En sí, los altavoces son dispositivos de salida. A través de ellos se puede escuchar los sonidos, la radio, las conversaciones online, los audios de grabaciones de videos, etc. Aquí es viceversa la transformación. Antes en el micrófono nosotros ingresábamos información y le transformábamos. Ahora, esta información convierte el ordenador. ¿Qué viene a ser esta conversión? Que el ordenador convierte la información digital en impulsos eléctricos y el altavoz convierte esos impulsos en sonido. La cámara o cámara web digital. Son dispositivos que graban imágenes, videos en formato digital, ambas funcionan de maneras autónomas y tienen sus propias fuentes de alimentación y sistemas de almacenamiento. Y se pueden conectar a un ordenador. Suelen conectarse al ordenador a través de cables USBs para descargar fotografías, videos. Y estas se pueden recortar e imprimirlas en papel. O a su vez grabar un soporte digital. Más o menos estas cámaras, cámara y cámara de video, es lo que hace un celular. Justamente el celular tiene los dos dispositivos dentro de su sistema, que son cámaras y cámaras de video, y a su vez grabar toda la información y esa información pasarle a nuestro ordenador. Espérame un ratito. ¿Qué? ¿Se puedo? No sé, la vi. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Video? En esta ocasión aprenderemos la estructura de una computadora. ¿Cómo funciona una computadora? ¿Cuáles son los elementos principales para el funcionamiento de una computadora? Muy bien, arrancamos. Primero necesitamos conocer las generalidades. Para conocer las generalidades de una computadora es necesario conocer e identificar cuáles son las partes principales de una computadora, cuál es el hardware y cuál es el software. Entonces, estos dos elementos son básicos en una computadora. Ahora bien, ¿en qué consiste cada uno de ellos? El hardware son las partes físicas y tangibles de una computadora. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que yo puedo ver y tocar en una computadora? Muy bien, pero ¿qué es el software? Excelente, son los programas como la inteligencia de la computadora, le podemos decir. Y por lo tanto, estas son las herramientas principales para el funcionamiento. El software se divide en tres categorías: software de sistemas, programas de aplicación y utilerías. Ahora bien, ¿cómo podemos denominar así para que comprendamos al software? Como las partes lógicas de una computadora. Podemos decir que también que es lo que yo puedo ver, pero no puedo tocar o palpar en una computadora. Muy bien, regresamos al hardware.
Cuando hablamos de hardware podemos hablar de dispositivos de entrada, dispositivos de salida, dispositivos mixtos, dispositivos de almacenamiento, dispositivos de procesamiento. ¿Cuáles son los dispositivos de entrada? Muy bien, son los medios con el cual el usuario le da órdenes a la computadora para realizar cualquier acción. Veamos unos ejemplos. El teclado. El teclado es un dispositivo de entrada. ¿Por qué? Porque cuando yo presiono cada una de las teclas, le estoy dando órdenes para que aparezcan en la pantalla. O sea, estoy procesando, enviando órdenes al procesador para que estas aparezcan reflejadas en la pantalla. De igual forma, el mouse. Cada vez que hacemos un clic, nosotros estamos enviando órdenes. ¿Qué quiere decir esto? En este caso se convierte en un dispositivo de entrada porque las órdenes estamos enviando órdenes, están entrando órdenes en el procesador y luego se reflejan en los dispositivos de salida que más adelante vamos a ver. De igual forma, la cámara web o la webcam, cuando nos vemos y nos visualizamos, le estamos dando la entrada de nuestra imagen. O sea, cuando nos reflejamos, los datos están entrando en la computadora o en el procesador para luego poder ser reflejados. A eso se le denomina dispositivos de entrada en una computadora. Veamos los dispositivos de salida. Muy bien, tenemos uno muy importante. Las speakers o las bocinas, como la queramos llamar. Estos son dispositivos de salida. ¿Por qué? Porque acá sale el sonido. Si hablamos de un micrófono, con el micrófono se convierte en un dispositivo de entrada. El sonido entra, pero sale por las bocinas. Por eso ella se convierte en un dispositivo de salida. También tenemos la impresora. La impresora es un dispositivo de salida porque acá se refleja el resultado del procesamiento. O sea, el resultado de lo que yo he elaborado con el teclado o con el mouse. Acá se refleja, o sea, sale lo que se procesó, que se envió por medio del dispositivo de entrada, ya sea teclado o cualquier otro dispositivo de entrada. Pero también tenemos el dispositivo de salida más importante de la computadora. Y este es el monitor. ¿Por qué es el más importante? Porque acá nosotros podemos ver todos los procesos que hacemos con los diferentes dispositivos de entrada. Por eso se convierte en el dispositivo más importante de la computadora, el dispositivo de salida más importante. Veamos, también tenemos los dispositivos mixtos. ¿A qué se refieren? Sirven tanto de entrada como de salida de datos. Veamos unos ejemplos. La tarjeta de red. ¿Por qué? Porque acá yo conecto un cable de red y está entrando la red de internet, pero también puedo compartirlo. Y acá tiene otro cable de salida para poder compartirlo con otra computadora. Esta es una tarjeta de red un poquito desfasadita, pero es importante entenderlo. También podemos verlo con un módem Wi-Fi. Por acá tenemos el ejemplo. El módem. Acá pues vemos que es un módem inalámbrico. Este recibe una señal, pero también sale una señal. Quiere decir que se convierte en un dispositivo de entrada y de salida. ¿Por qué? Porque recibe una señal inalámbrica donde entra internet o por cable y este saca una señal donde nosotros nos podemos conectar con una laptop o con nuestros teléfonos celulares. Estos son los dispositivos mixtos, ejemplos de dispositivos mixtos. También podemos mencionar que es importante conocer los dispositivos de almacenamiento. En este caso, pues, hay dispositivos de almacenamiento comunes. Por ejemplo, el DVD, donde yo puedo almacenar información, las películas que ustedes ven, esos son almacenados, que quiere decir que el disco es un dispositivo de almacenamiento. También los discos de música son dispositivos de almacenamiento, pero los que nosotros utilizamos hoy en día son el disco duro,
que este no puede faltar en una computadora, es dispositivo de almacenamiento. Acá se almacena el sistema, acá se almacena todo lo que usted está desarrollando en la computadora. Y también tenemos algo importante que es la memoria USB, que ustedes la pueden ver, la pueden utilizar, allí guardan en un ciber, puede ir a un cibercafé, luego dicen guárdenme acá este archivo, se lo llevan para su casa, lo conectan en su computadora. Ahora bien, estos dispositivos me sirven para almacenar datos únicamente. Recordemos, el hardware y el software son los elementos principales de una computadora. El hardware es todo lo físico y tangible de una computadora. El software son las partes lógicas, o como podemos decir, el cerebro de la computadora. Ahora bien, habiendo entendido esto, yo creo que queda claro cuáles son los dispositivos de entrada, dispositivos de salida y cómo funciona una computadora. Espero haya quedado claro. Cualquier cosa, siempre síganme y estamos viendo acá todo lo relacionado con el funcionamiento de una computadora. Así que hasta la próxima. Justamente lo que hemos visualizado son todos los dispositivos, tanto de entrada y de salida, que existe dentro de un computador. Como tarea, ustedes van a desarrollar un taller sobre la información que hemos visto hoy día, de los dispositivos de entrada y de salida de datos. Ese taller está compuesta de 10 preguntas, las cuales cada pregunta vale un punto. Eso es en sí lo que hemos visto hasta hoy día sobre los dispositivos tanto de entrada y de salida. Justamente vamos a ver todas las partes de la computadora para después empezar lo que es la parte práctica del armado de la computadora. Después de armar la computadora, vamos a asimismo analizar la teoría de las características de los softwares y después vamos a hacer lo que es la instalación de este software dentro de nuestra computadora. Y así sucesivamente vamos a ir poniendo cada una de las partes que necesita tener una computadora de manera general. No sé si tengan alguna pregunta acerca de estos dispositivos. Entonces, por hoy, como les digo, vamos a quedar hasta ahí en esta parte de los dispositivos de entrada y de salida. Y la siguiente clase continuaremos con lo que son los microcontroladores y la tarjeta madre. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego.